bienvenidos a su diálogo picante. Hoy el profesor Egno Chávez analiza escenarios contrarreloj que tiene la oposición. Ya el PSUV tiene candidato presidencial. Espera entonces el gobierno Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por un contrincante que salga desde la mesa de la Unidad Democrática. Precisamente sobre estas aristas, el diálogo picante del día de hoy. Sí, hay noticias importantes que se desarrollaron una vez después del lunes y martes. Los partidos se quitaron la careta y comenzaron a ver el tiempo, los 40 días que faltan para las elecciones, y de verdad que hay noticias interesantes. Por ejemplo, el hecho de que saliera ayer en la rueda de prensa Felipe Mojica y Avanzada Progresista, la gente de Avanzada Progresista, a liderar el proceso de participación en las elecciones, y todo hace indicar que en las próximas horas el partido Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática y COPEI se van a incorporar también a las discusiones. De hecho, ya COPEI está incorporado a través de Pablo Pedro Fernández, el hijo de Eduardo Fernández, está incorporado también a esas discusiones, y pareciera que Primero Justicia también al final, a pesar de vimos la declaración, el comunicado que sacó, estaban hablando de que van a seguir peleando porque haya condiciones mínimas y que quieren que haya un candidato de la unidad. De manera que hasta ahora el único partido que no se ha pronunciado inequívocamente en que no va a participar en las elecciones es Voluntad Popular, aunque sabemos que no tiene tarjeta asignada, no va a tener tarjeta asignada. No se ha dicho nada que van a ser sus líderes, salvo algunas individualidades que han expresado claramente que apoyarían la candidatura de Lorenzo Mendoza. Pero como sabemos, hasta ahora eso no ha terminado de cuajar. Pero lo que sí está cuajando es un arreglo en el que pareciera Felipe Mojica del MAS y Un Nuevo Tiempo a través de Manuel Rosales pudiera producirse en las próximas horas un arreglo para hacer una encuesta nacional entre Henry Ramos Alú y Henry Falcón. Y es posible que en las próximas horas se incorpore a esa encuesta Julio Borges. De manera que vamos a tener una idea diferente a las primarias para que haya un candidato unitario, y es posible que dentro de esos tres candidatos surja el candidato opositor. Usted conoce de esto, profesor, el método de la encuesta, si de alguna manera se toma como referencia para para seleccionar el candidato presidencial de la oposición. ¿Qué tan confiable, qué tanta seguridad podría tener este método para la designación del candidato? Sí, sería confiable en tanto, por ejemplo, permitieran que los candidatos tengan sus vigilantes de los supervisores que van a estar recogiendo las muestras. Es decir, porque aquí el problema de la confianza es vital. Es decir, si la empresa encuestadora o las empresas encuestadoras que sean contratadas a los efectos de obtener las muestras nacional, recuerda que esa encuesta realmente mide 12 ciudades del país. Es posible que se amplíe un poco más a otras ciudades, pero regularmente son las 12 ciudades del corredor electoral, y es posible que Ciudad Bolívar se incorpore y lleguen a 14 cuando más ciudades. Pero lo que valdría la pena señalar es que tanto Avanzada Progresista como otras fuerzas políticas pudieran usar la metodología de tener veedores que supervisen, no que intervengan en la recolección, pero sí que estén en los centros de acopio de las encuestas. Es decir, por ejemplo, que no haya alteración de la recolección de la muestra. Es decir, esas triquiñuelas que suelen hacer algunas encuestas, evitar esas triquiñuelas que suelen hacer algunas encuestadoras, pero sería interesante que la empresa encuestadora pueda poner, digamos, todo su sentido ético y garantizar que el resultado que se obtenga sea el que realmente se obtuvo de boca de cada uno de los encuestados de Venezuela. Profesor, ¿cómo quedan entonces los representantes políticos del resto de los partidos? Usted dijo no va a participar Voluntad Popular, no ha dado muestras de hacerlo. Sin embargo, queda El Nuevo Tiempo y otros partidos que conforman la mesa de la Unidad Democrática que también deberían de tener un pronunciamiento en esta materia. Sí, bueno, hasta ahora, por ejemplo, hasta ayer ya hay un arreglo bien claro en lo que es Avanzada Progresista, el Movimiento al Socialismo, que sacaron casi 1 millón de votos en las municipales. Creo que vale la pena que se mencione ese detalle, porque quiere decir que hay una consecuencia de estos grupos partidistas a participar. Pero además hay sectores de la sociedad civil, COPEI, seguramente el COPEI,
que obedece la línea del hijo de Eduardo Fernández, de Pedro Pablo Fernández, está incorporado a esas discusiones y es posible que en las próximas horas todos los partidos que no obtuvieron la posibilidad de obtener su validación estén participando de ese acuerdo. Ahora, aquí lo importante es que la unidad, o sea, Claudio está participando con un movimiento que se llama Soluciones. Ese es el movimiento de Claudio Fermín, está participando activamente en esa mesa de trabajo, el Movimiento Ecológico de Venezuela. Así, grupos pequeños, grandes, personalidades. Ya hay una consigna prácticamente debatida que es cero abstención, Salvemos Venezuela. Es decir, pareciera que viene una campaña importante de estos grupos de partidos que sabemos que no son los mayoritarios, pero que están instando a un nuevo tiempo y a Acción Democrática y al mismo Primero Justicia, con toda la situación que hoy sabemos que tiene Primero Justicia, a que es necesario que se incorporen a la lucha por... ¿Sí motivan al elector, profesor Egno Chávez, este tipo de movimientos? Creo que el problema es seguir si esa campaña mediática y tuitera que derrotista, antipolítica o desesperanzadora de que ya todos los juegos. Pero hay personas que dicen cosas absurdas, que las máquinas llevan con los votos. Entonces, es decir, se ha creado toda una serie de falsedades en torno al hecho electoral que la gente no se da cuenta que, en primer lugar, las máquinas se auditan delante de opositores. Es posible que el gran problema que tienen los sectores de la oposición es que hay centros de votación apartados que no son de cobertura fácil, o hay zonas de barrios donde el ingreso de los opositores no es bien visto y es de repente rechazado y los sacan del centro de votación. Toda esa lógica es posible, pero también es cierto que en muchos centros de votación se permite el ingreso y recordemos que la gente tiene memoria corta, pero recuerden que en el 2015 fue una votación masiva y ahí no valió ni cambios de centros de votación, ni que amedrentaran a los testigos. Es decir, yo lo que creo es que los testigos no pueden ir a los centros electorales solos, deben ir acompañados de su maquinaria electoral, deben ir acompañados de sus adeptos. Yo creo que en todo caso la estrategia de la oposición debería ser acompañar a los vigilantes electorales, convocar a la ciudadanía para que sea garante y garantice la transparencia del proceso electoral. Yo creo que eso es más fácil que estar buscando declaraciones de grupos internacionales que en verdad no generan ninguna vinculación, por ejemplo, jurídica. Mucha gente en el Twitter anda que el grupo de Lima, pero el grupo de Lima es un grupo de opinión. Eso tiene ninguna opinión vinculante desde el punto de vista jurídico para con Venezuela. Y desde el punto de vista político, al gobierno de Maduro lo que hace es fortalecer la política de Maduro, de que es atacado, de que tiene un acoso internacional. Creo que eso de verdad ayuda poco. Lo otro es poner la pelota en la discusión interna. Es decir, como decía, yo insisto mucho en esa frase de Joe Frazier, él habla mucho pero tiene que montarse en el ring. Entonces yo creo que lo que no puede hacer la oposición es ver la pelea en el camerino, pues. No, tiene que montarse en el ring y buscar la opción electoral, que bien sea Henry Falcón o bien sea Henry Ramos Alú o Julio Borges, cualquiera de los tres candidatos que escoja la oposición. Yo creo que la oposición lo que le sale por obligación moral es intentar derrotar a un gobierno que tiene muchas debilidades y que es evidente que pudiera animar el voto, que es lo que tuvo la pregunta que tú me haces. Sí es posible animar, porque la situación agobiante en lo social y en lo económico es evidente. Es decir, la padecen chavistas, no chavistas, independientes, y además sin dejar de mencionar la estampida de jóvenes, la estampida de familias que se están yendo del país por producto de la circunstancia económica que vive el país. Lo dijo el profesor Egno Chávez. Acá en Diálogo Picante viene el proceso de selección de candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Debe ser la encuesta que se implemente y hay que uniformarse y salir al terreno de juego para saber de béisbol. Diálogo Picante.